Hola, mi nombre es Javier García. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las empresas navieras. Las empresas navieras, en su contexto inicial, eran algo como simplemente un capitán que representaba a sí mismo su embarcación. A cada puerto que llegaba, bajaba, hacía sus trámites, compraba sus cosas, contrataba a su personal, contrataba los servicios a sí mismo, también capacitaba al personal y compraba todos los suministros de la embarcación. En realidad, el capitán de un barco hace algunos años era su propio naviero. Él se representaba y él cubría todas las partes y las necesidades que esto tenía. Con el paso del tiempo y pues digamos, la necesidad de requerir una mayor cantidad de servicios, una mayor cantidad de movimientos, requerir una mayor cantidad de movimiento de mercancías, esto trajo consigo la complicación del capitán para poder cubrir sus propias necesidades y adquirir los suministros para poder llevar a cabo la navegación o hacer los trámites que pudiera hacer en un puerto para los contratos que estos se generaban con los dueños de la carga, y en fin, una serie de cuestiones que fueron complicando la vida del capitán, y dijo, bueno, necesito quien pueda realizar trabajos a mi nombre en los puertos a los que llego, y así nace la parte del naviero. Bien, dentro de la parte que se tiene dentro de la administración de un barco, bien, una naviera tiene como principio fundamental mantener al barco operando, que el barco pueda navegar, que el barco pueda realizar las funciones para las cuales fue contratado. Para eso, obviamente, hablamos de contratos de fletamento. Para eso también hablamos de funciones específicas del contrato. Y eso trae como consecuencia necesidades. Cada servicio va a requerir que se vayan cumpliendo y se vayan realizando actividades en conjunto. Los barcos se mantienen en funcionamiento debido a la parte técnica. La parte técnica es muy importante debido a que un barco técnicamente debe de contar con un certificado de clase, debe de contar con documentos estatutarios, debe de cumplir con la bandera y debe cumplir con los contratos. Por lo tanto, requiere cubrir ciertas áreas que no siempre pueden realizarse desde el barco. Por lo cual, vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema que vamos a contar con brokers, con navieros que van a hacer la parte de representación y la otra que tiene que ver con la contratación de los barcos. Dentro de la parte que tiene que ver con las navieras, vamos a encontrar navieros que venden barcos, vamos a encontrar otros que representan para la venta de un barco, otros que representan para la renta de un barco, otros que consiguen y buscan la manera de encontrar los barcos que la empresa requiere para poder operar. Todo esto tiene que ver con los servicios iniciales a los cuales se quieren contratar. Bien, el transporte marítimo es tan complicado, tan sencillo como quiera verse y dependiendo de los servicios que se vayan realizando. Por lo tanto, debe de contar con una parte administrativa que lleve la contabilidad de los gastos, otra que lleve el cobro de los contratos de los servicios, otra parte debe de ver los pagos que se realizan en los puertos, buscar dentro de las rutas las mejores oportunidades para comprar los suministros, para dejar la basura, para poder contratar el combustible. Entonces todo esto va a ir formando parte de estudios de mercado, vamos a ir viendo qué es lo que nos conviene más para poder integrar al final de todo esto algo que se llama cuenta de gastos. La cuenta de gastos no la vamos a ver en este momento. La cuenta de gastos la vamos a ir viendo un poco más adelante, precisamente para poder ir viendo, dándonos los espacios, con la finalidad de ir viendo las funciones y posteriormente establecer lo que al final de cuentas va a ser nuestro gasto y nuestra utilidad. Y todo con base al cumplimiento de un contrato. Bien. Cada empresa naviera está organizada de diferente manera, pero todos van a tener buques
que sean especiales. ¿Especiales para qué? Para el tipo de carga que vamos a utilizar. Si nosotros nos remontamos a cuando iniciamos la maestría y alguien nos explicó sobre el SOLAS, bien, dentro del primer capitulado y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos la manera en que se construyen. Pero en la parte del capítulo 6 ya estamos viendo barcos de carga general. Los códigos que establecen la seguridad para los barcos de carga general y también para los buques de carga contenerizada, que no dejan de ser de barcos de carga general, tienen sus propias características y sus propias medidas de seguridad. Por eso el capítulo 6 del SOLAS establece las medidas de seguridad para los buques de carga general. Y hablamos de buques que pueden mover carga unitizada y barcos que pueden mover carga contenerizada. Un contenedor es una unidad de medida. Así como se miden las unidades de medidas en pallets, en bultos, bien, también se miden en contenedores de 20 pies, que fue la manera en que lo estandarizaron. Obviamente sale más barato contratar un FEU que un TEU, pero bueno, eso no forma parte de esta materia. Bien, por lo tanto, debemos de ir conociendo partes que tienen que ver con la capacidad, la sofisticación de la embarcación para contratar al personal. Si estamos hablando de un barco quimiquero, un barco gasero, un barco que pueda mover grandes cantidades de petróleo, estamos hablando de personal que es altamente calificado. Por lo tanto, desde las competencias del capitán hasta las competencias del marinero deben de estar avalados por el Código Internacional de Buques Gaseros o Código Internacional de Buques que sean quimiqueros o buques, el Código Internacional de Tanqueros. Ahí establecen las medidas de seguridad que se deben de tener. Todo esto nos trasladamos también al STCW, el STCW que tiene que ver con las competencias laborales. El último capítulo de este tema hablamos del personal, hablamos del recurso humano y hablamos del STCW y hablamos de todo lo que tiene que ver con la competencia. Los barcos, dentro de sus características, deben de tener medidas de seguridad y entre más complicado sea la embarcación, más requisitos vamos a tener. Posteriormente vamos a ver en un Excel que se les va a proporcionar, vamos a ver cuáles son los documentos técnicos que tenemos que administrar con la finalidad de ver cuáles son los documentos estatutarios, los documentos de bandera, los documentos que tengan que ver con la clase, con la finalidad de que podamos ver los 64 documentos comunes que tienen que administrar en este tema y que posteriormente puedan aumentar debido a que los barcos quimiqueros, tanqueros, containeros, los barcos de carga general, los barcos que pueden mover barcos y personas, cargas rodadas y personas, los barcos que pueden ser, de acuerdo a la especialidad, complicar o tener medidas especiales para irse administrando. Todas esas medidas se tienen que ir viendo. Bien, es importante saber de dónde a dónde va a navegar. Cuando vamos a generar un contrato de fletamentos, lo primero que tengo que saber antes de contratar o hablarle al dueño del barco que voy a rentar o que voy a comprar o que voy a hacer, debo de saber qué voy a cargar, en dónde lo voy a utilizar, qué ruta va a tener. Con base en eso voy a ver las necesidades que tiene la embarcación y voy a contratar esa embarcación, la que necesito, porque puedo yo contratar otra embarcación que no cumpla los requisitos. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si han visto la tele últimamente, en los últimos 2 años, pero bueno, dentro de la industria petrolera costa afuera había una empresa que trató de innovar dentro del ámbito de la industria petrolera y volverse de ser naviero, volverse una industria petrolera. Desgraciadamente para ellos solo conocían la parte naviera y no conocían otra parte que tuviera que ver con sus conocimientos de la industria petrolera dentro del mar. Y bien, contrataron una plataforma la cual no reunía las condiciones específicas del contrato y esto trajo consigo que esa naviera se viera problemada y posteriormente estuviera muy cercana a perder funcionamiento debido a la cantidad de recursos económicos que perdió.
y obviamente tardó casi 2 años en volver a resurgir con nuevos barcos, con nuevos contratos, pero definitivamente no les fue muy bien. O sea, que si vamos a dedicarnos a realizar una actividad, ¿sí?, es importante que la conozcamos. La parte de la administración lo que busca es exactamente lo mismo que buscaba su esposa cuando ustedes eran sus novios. ¿Okay? Primero conocerlos. Y una vez que ya los aprendió a conocer, pues trajo como resultado que pudieran de alguna manera, pues, administrarlos. ¿Sí? No puede salir con este amigo, porque ya sabían que con ese amigo no era muy buena la compañía. Bien, ya le administraban los tiempos. ¿Por qué si sales a las 3, acá llegaste a tal hora? Y en pocas palabras, una vez que tú conoces algo, lo puedes administrar. Si tú no conoces algo, no lo puedes administrar. Por eso les mencionaba el caso de sus novias o esposas o futuras esposas. Pero bueno, chicas, en caso de que no lo hayan hecho, yo creo que es importante que lo hagan antes de casarse con un hombre. ¿Okay? Conózcanlo, administrenlo, y una vez que sepan que lo pueden administrar, ahora sí, adquiéranlo. Asimismo, tienen que adquirir un barco. Primero el barco, tienen que ver cómo funciona, cómo sirve, cuáles son sus partes, cuáles son los elementos que constituyen a la embarcación. Posteriormente, adquirirlo, y ya una vez con los conocimientos previamente adquiridos y con la embarcación ya lista para navegar, utilicen esos conocimientos previamente adquiridos y administren la embarcación. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de algo que podemos hacer con una embarcación y su administración. Podemos administrar barcos de ruta regular y podemos administrar barcos que tengan rutas que no sean regulares. Normalmente le llaman buques trampa, en realidad no me gusta mucho que la traducción que se le da, los tramp, ¿sí? Estos barcos que realizan una ruta que no es regular, que son contratados para realizar viajes o un periodo de viajes por un periodo de tiempo, o mover una cantidad de toneladas de un proyecto en un periodo de tiempo, o dependiendo del contrato. Normalmente estas embarcaciones son contratadas a casco desnudo por una cantidad de viajes en un periodo de tiempo, por un periodo de tiempo determinado, y todo esto trae consigo que toca de administración. ¿Okay? Dependiendo de si tengo un contrato a casco desnudo, pues toda la administración recae sobre el que lo contrata. Lo único que queda sobre el otro lado sería que el barco tenga las capacidades de navegar, o sea, los documentos que sean de clase. Bien, toda la cantidad de documentos que se pueden ir generando dentro de los diferentes tipos de contratación que se le dan a una embarcación, pues tendrán que ver con la administración. ¿Qué tipo de administración voy a tener y qué me toca a mí administrar? Y esa parte es lo que ustedes de alguna manera o van a cobrar o van a pagar, dependiendo de qué lado estén. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un ejemplo tenemos materia prima. Esa materia prima la subimos a la embarcación y la mandamos a otro país a que sea transformada. ¿Okay? México debería estar haciendo eso, ya que no podemos aquí transformar la materia, pues normalmente lo que hacemos es vender materia prima para que sea transformada en otro lado. Por ejemplo, hierro, no podemos... La tierra que tenemos en México, pues que contenga hierro, esa tierra es la que podemos vender, pero yo no puedo poner una empresa que separe el hierro y vender el hierro como tal. ¿Sí? Tenemos acuerdos internacionales en donde tenemos prohibido hacer eso. Por lo tanto, si sabemos cuáles son nuestras partes que no son una fortaleza y conocemos cuáles pudieran ser las fortalezas de acuerdo a esa debilidad, pues contratar embarcaciones lo suficientemente grandes y hacer acuerdos con países en los que pudiéramos nosotros tener la embarcación y poderla vender hacia otro lugar.